Pues es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Jesús Ciro López Dávila, toda una vida dedicada a la educación. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Jesús Ciro López Dávila? Profesor de educación primaria por la Benemérita Escuela Normal del Estado de Coahuila, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México, habiendo obtenido el título en examen recepcional con la tesis Pedagogía de la Investigación. Maestro en Pedagogía por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Autónoma de Coahuila. Diplomado en Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Fundación Coahuila Cambio 21. Diplomado en Actualización de Habilidades Docentes por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Saltillo, y el Instituto Estatal de Capacitación y Actualización para Maestros. Inició su trayectoria docente, cubriendo interinatos en escuelas primarias del entonces Distrito Federal, en municipios y delegaciones como Coajimalpa, San Miguel Amantla, Azcapotzalco y diversos sectores de la Ciudad de México y del Estado de México. Su primera base como maestro con plaza la desempeñó como maestro del sexto grado de la escuela primaria anexa a la Escuela Nacional de Maestros. Su experiencia en cargos administrativos y técnicos. A partir de 1971, asesor jurídico del director general de la Escuela Normal de Maestros. De 1972 a 1976, secretario particular del director general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. De 1977 a 1978, jefe del Departamento de Planeación del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Estado de México. De 1978 a 1983, jefe del Departamento de Información y Difusión de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. De 1984 a 1991, coordinador estatal de proyectos estratégicos delegación de la SEP en Coahuila. De 1983 a 1989, subdirector general de Educación Terminal en los Servicios Coordinados de Educación Pública en Coahuila. De 1984 a 1991, secretario técnico del Consejo Estatal Técnico de la Educación. De 1989 a 1991, director de Educación Básica de los Servicios Coordinados de Educación en Coahuila. De 1992 al 93, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Monclova. De 1994 al 95, delegado estatal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el estado de Zacatecas. De 1983 y hasta el 2003, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. De 1997 al 2000, director de Educación Telesecundaria en el estado. Del 2000 al 2005, director de vinculación con organismos sociales de la CEPEC. Del 2005 al 2006, director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. Del 2006 al 2009, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila. Del 2011 al 2012, asesor en coordinación de organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Finanzas. Del 2012 al 2013, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Coahuila. Del 2013 al 2017, delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el estado de Coahuila. Desde el 2017 hasta la fecha, coordinador de organismos públicos descentralizados de educación superior en la Subsecretaría de Educación Superior y Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Desarrollo y compromiso social. Miembro del Patronato de Bomberos de Saltillo de 1989 a la fecha. Miembro del Patronato del Centro de Integración Juvenil de 1990 a 1992. Presidente del Club Rotario de Saltillo de 1999 y 2000 y socio del mismo desde 1987. Representante del gobernador de Distrito Rotario 4110 para los clubes de las ciudades de Saltillo, Ramos Arizpe y Parras 2002-2003. Presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo del 2005 al 2007 y asociado desde el 2003. Representante ciudadano en el Comité del Fideicomiso de Seguridad Pública del municipio de Saltillo desde el 2003. Presidente del Club Rotario de Saltillo en 2018 y 2019.
Por todo lo anterior, es un honor y un orgullo muy grande contar hoy, aquí en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo, con la presencia del profesor, licenciado y maestro Jesús Ciro López Dávila, nuestro maestro que deja huella de este jueves. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Chuchuy. Un gusto tenerte aquí. Qué gusto tenerlo, maestro. Muchas gracias. Para mí, Edith, estar Qué con lindo ustedes. que nos visite. Muy amables. Maestro, son casi 60 años dedicados a la educación. 58 años. 58 años dedicados a la educación. Me jubilé en el 18. Apenas, pues, y me titulé en el 60. Oiga, pero empezó, vimos por los 18 años, en algunas de las fotografías que acabamos de observar, usted se ve casi de la misma edad que muchos chicos que estaban ahí a su alrededor. Fíjate que es una anécdota que me gustaría comentarles a ustedes. Y prácticamente yo podría dividir mi currículum en lo que es docencia, es administración de la educación y servicio social en clubes de servicio. Clubes de servicio y asociaciones civiles. Trabajo en sociedad civil. Prácticamente esas tres partes. En la parte de docencia, efectivamente me recibo a los 18 años y me dejaba crecer bigote. Para verse más, mayor. Porque había compañeritas alumnas, pues de 13, 14, en sexto año. En la mera edad. Y entonces me preguntaban qué edad tenía. Yo tengo 21, y hablaba grueso. Sí, pues es muy delicado. Tengo 22 años. Pero los 18 se veían y se notaban, ahí no podías engañarlos. En las fotos, así es. Pero, y la docencia, la verdad es que disfruté mucho en muchas escuelas del Distrito Federal, que es donde empecé porque aquí cuando salí de la normal era difícil obtener una plaza, fíjate lo que son las cosas. Y te tenías que ir a donde te mandaran. A donde me mandaran. Y por eso me fui a México, empecé con interinatos, luego hasta que me dieron la base en la primaria anexa a la Nacional de Maestros. Y paradójicamente, mientras que yo batallé aquí para tener una plaza, cuando regreso y me invitan a trabajar con el arquitecto Ismael Ramos Martínez, me da la responsabilidad de educación básica. Y me tocó ayudar a muchos jóvenes que no tenían influencia y que no tenían quien los... ¿Cómo no? Y yo hice lo posible porque tuvieran plaza. Básica, que ahorita, pues bueno, ayer precisamente decíamos cómo los sindicatos están haciendo un llamado a regresar ya a las clases presenciales. Yo le quiero preguntar, ¿qué daño nos ha hecho la pandemia en este sentido con las clases? Definitivamente. Fíjate que una de las investigaciones que yo pude hacer, hice siempre a través de la docencia y a través de los cargos que tuve administrativos, siempre me metí al aula. Para mí un espacio importantísimo para la educación de nuestro país y de todos los países es lo que sucede en el aula. La interrelación, la dinámica que se da, el diálogo que se da entre maestros, entre alumnos, alumno con alumno, alumno con maestro, alumno con director, alumno con padres de familia, padre de familia con maestro. Toda esa interacción que no tuvimos toda esa interacción nos la estamos perdiendo con esto de la educación a distancia y obviamente forzando a los profesores pues a establecer dinámicas en algunos casos de maestros de más edad, quizá como los de mi edad, pues que batallan un poquito más con lo que son los instrumentos que tienen, las plataformas que tienen para trabajar a distancia. Claro, pero aún teniendo un manejo eficaz de esas tecnologías. Aún con eso, falta esa comunicación personal. El contacto. Eso que tú me veas a mí, la expresión que tengo cuando te estoy diciendo una verdad o una posible verdad o mi verdad. Y esa acción con la maestra, por ejemplo, la maestra, los niños de preescolar, los niños de primaria, requieren mucho del apoyo de la maestra, que a veces sustituye, la educadora y la maestra a veces sustituyen la figura materna. Son casi 2 años ya de pandemia y con este mecanismo de educación, ¿cuánto tiempo nos habremos ido para atrás en el proceso educativo? Yo creo, no podría decir un tiempo, pero de que has hecho un daño a la falta de comunicación. Teníamos nosotros un método en CONAFE que se llamaba ABCD, el sistema ABCD, aprendizaje basado en comunicación y diálogo. No hay comunicación y diálogo, hay poco aprendizaje. Hay muchas materias que requieren mucho de la comunicación, no solamente del pizarrón y lo que vemos objetivamente en un video, sino también de esa explicación viva
que los profesores hacen. Y ahorita me hace recordar, si me permiten, a mis maestros de la primaria. Yo tuve un excelente maestro en sexto de la anexa, primaria anexa a la normal, profesor Rafael López. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. Rafael López fue mi maestro de quinto y de sexto. Pues ahí está la foto donde estoy cuando estuve en la anexa. Y mis maestros de primaria y luego mis maestros de secundaria, en la Nacional de Maestros también estudié la secundaria. En el Ateneo tuve la oportunidad de estudiar con algunos maestros también, un solo año. Del Ateneo, por ejemplo, a Moncada, a varios maestros, al de matemáticas, ahorita no me recuerdo, le decían el pescadito, por cierto. No lo recuerdo. Son maestros, obviamente, como los que tuve en la normal. En la normal, el profesor Ramón Garza, el profesor Jesús Perales Galicia. Jesús Perales Galicia. Filiberto, a mí me tocaron todos esos grandes maestros, ¿entiendes? Entonces, ahorita no lo recuerdo a todos, pero gracias a la formación que tuve en la primaria y en la normal de aquí de Saltillo, que tiene una fama nacional, pues por ejemplo la costumbre de traer corbata para nosotros era lo más normal. Cuando yo llego a México y me visto de profesor, como ven ahí en las fotos, pues me visto como visten los profesores. Cuidar las formas es importante. Sobre todo ante los alumnos, ¿verdad? Claro. Las formas, mucho la presentación. De eso se ha perdido ya, Se ha perdido, fíjate, lamentablemente se ha perdido. Pero yo lo aprendí aquí en la normal con mis maestros, aprendí mucho de mis maestros. Y luego ya en leyes también tuve muy buenos maestros. Serra Rojas, varios maestros de los que escriben libros, Rogina Villegas, civil, penal. Ahorita es difícil que recuerde a todos ellos, pero todos ellos de alguna manera dejaron huella en mí y me formaron para que yo pudiera también hacer lo propio ante mis alumnos de primaria que tuve de primero de primaria en una escuelita de las que aparecen por ahí, que es uno de los ojos más difíciles, más bonitos también, enseñar a leer y escribir a esos niños que están entre 5 y 6 años, o 6 y 7. ¿En qué escuela era? No sé Era una escuela, fíjate, que estaba en Coajimalpa, y estaba en cuando el Distrito Federal estaban muy repartidas las comunidades muy lejanas. Muy lejanas. Coajimalpa era ya lejos del centro de la Ciudad de México. Bueno, ahí estuve en primer año, pero casi siempre en las demás que ven en las fotos con alumnos, tuve quinto y sexto año. Hubo en la anexa, por ejemplo, yo fui maestro de sexto año, cuando ya no trabajé frente a grupo, y un compañero mío, actor, a lo mejor tú lo conociste, Javier Ruán, que trabajó en varias telenovelas. Él era maestro de quinto y yo maestro de sexto. Javier Ruán era Javier maestro. Ruán era mi compañero, que en paz descanse. Ya falleció. Pero eran los compañeros de esa época. Profe, ¿cuál sería su más grande satisfacción en estos casi 60 años dedicados a la educación? Yo creo, fíjate, que evalué que me pudieras hacer esa pregunta. Y desde luego hay dos espacios importantísimos. Uno, el contacto, como te decía, con los alumnos, con el trato diario de los niños, de esas personas que son muy sinceros, que son muy auténticos, que no hay dobleces, que no son hipócritas y que te dicen lo que piensan de ti, te quieran o no te quieran, directo. Esa etapa la disfruté yo, ese contacto con los alumnos. Y obviamente ya como autoridad, pues por ejemplo, dirigir una universidad y un tecnológico es toda una responsabilidad de manejo de recursos y de manejo de toma de decisiones para mejorar espacios educativos, laboratorios, en el tecnológico de Sabinas, en el tecnológico de y Carbonífera en la Universidad Tecnológica de Coahuila, que también fueron 2 etapas muy bonitas. Y ahí me gustaba también meterme a los salones y escuchar a los maestros, que aunque no eran materias que yo dominaba, porque algunas eran tecnológicas, yo dominaba las sociales, pero en las sociales me metí a algunas clases para ver cómo los maestros conducían el grupo, y aquí en la UTC me metí seguido a las diferentes carreras, tecnologías de la información y la comunicación. Me enseñaron ellos a usar hasta el celular, y desde luego a mi edad, la verdad es que siempre he estado actualizado en el manejo de las computadoras. Entonces, pues son muchas satisfacciones, la verdad, pero estar en una graduación de niños de preescolar en un poblado por aquí
del norte del municipio de Saltillo, en una población muy pequeña donde tengo a 10 alumnos de preescolar, niñas y niños, con su educadora de CONAFE, con el comisariado ejidal y con los padres de familia, con sus regalos, sus presentes de flores. Ese es un acto tan bonito, tan solemne, como aquellos en que representé al gobernador en muchas veces en graduaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, de medicina, de leyes, de enfermería, de tantas que me dieron oportunidad los secretarios de educación con los que trabajé a partir de Ismael Ramos Martínez, Ismael Ramos, cuando la educación era delito. Era delito, porque Era delito Ramos. Porque era Lito Ramos, el papá del otro Lito que fue alcalde interino de Saltillo. Claro. Y que fue jefe de la finanzas. policía, También. Ismaelito Ramos. Pero todo el mundo recuerda al arquitecto Ismael Ramos, padre, todo el mundo lo recuerda como representante de Educación Federal en Coahuila. Alito, sí, Alito Alito, Grande. sí, Alito. Y fíjate, tú dices Lito Grande, pero yo todavía me acuerdo del Lito. Del más El grande. abuelo. El abuelo. El que llegó a ser jefe de policía. Sí, que era muy estricto. Exacto, y tu compañero, digamos, de generación viene siendo el que fue secretario de Finanzas. No, y ya más grande que yo por muchos años. y para mí, pues, el Lito Ramos, yo aprendí mucho de él y de su ética. Profe, es mucho lo que uno aprende de nuestros maestros, pero el maestro que aprende de los alumnos. Mucho. Te comentaba hace rato lo que es la franqueza, la no hipocresía, el ser transparentes, auténticos, los niños de primaria, los niños de preescolar, no se diga, los de secundaria. Claro, conforme van creciendo, también fui profesor de preparatoria en México DF. De todos los niveles. Y también de una normal. ¿Y quién es más difícil de educar? No, pues desde luego los adolescentes, ya los de preparatoria, porque además te exigen que conozcas tu materia para estar frente a ellos. Están buenos para que se y les dejas tareas y las cumplen y te tratan de discutir, de dialogar lo que ellas están de acuerdo, lo que no están de acuerdo. Eso es lo bonito también. Claro. Pero ahí es donde aprendes también de ellos. Yo diría que todas las etapas son muy, muy, muy bonitas y satisfacciones, pues muchas. Desde luego, pues imagínate representar a la máxima autoridad de nuestro estado al hacer una entrega de un título. En la Universidad Tecnológica de Coahuila, un 80-90%. Cuando vino un día el director general Héctor Arriola Soria, ¿te acuerdas de Durango? Él era mi coordinador general y vino y me pregunta así en cortito, oye, ¿cuántos de estos que están aquí, que van a recibir el título, cuántos ya están trabajando? Le digo, cerca del 90% ya tienen trabajo. Que la UTC siempre se ha distinguido por eso. Sobre otras universidades del estado y del país. El 90%. Antes de salir ya estaban trabajando. ¿Qué enseñanza te dejó tu paso por el CONAFE? Dirigir a todos esos héroes, porque son verdaderos héroes. Así es. Los que llevan la educación a los ejidos y comunidades rurales. Totalmente, fíjate, con muy pocos recursos, ellos, técnicos y desde luego materiales. Ahí sí le echamos muchas ganas en época en que la licenciada Carolina fue directora general en México y que tuve la oportunidad de que ella nos apoyara aquí en Coahuila. Construimos muchas aulas de preescolar que eran casitas, eran cabañas que estaban derruidas y que tuvimos oportunidad de sustituirlas. También, en esa época también nuestro actual alcalde fue secretario de Educación Pública, José María Frausto. Me tocó el apoyo de él, el apoyo de ella ya en CONAFE. Entonces, satisfacción material, de mucho material didáctico, muebles muy dignos, mobiliario, pupitres, sillas, pizarrones, buena asesoría a los muchachos, jóvenes que estaban todavía estudiando, todavía no eran profesores, pero que daban toda su vida por esos alumnos de primaria comunitaria, a veces eran 5 o 6 alumnos, o de preescolar, 7 u 8 alumnos, las mamás muy cooperadoras con estos jóvenes que llamábamos líderes educativos comunitarios. Y fue una gran enseñanza para mí y lo más valioso, la verdad es que yo lamento que actualmente no le estén dando todo el apoyo que se merece la educación en el medio rural, porque son los que más necesitan de calidad. Y cada vez menos recursos. No, y si mira qué descuidadas están las escuelas, están abandonadas. Me tocó estar hace unos días en el ejido Tinajuela. La escuela está abandonada y cayéndose.
y hay una sola maestra que atiende a 5 ejidos. Y ella, de su gasto, de su gasolina, ella pasa por los niños y los lleva. Para traerlos. Y los lleva hasta el ejido Palmas Altas, que es donde hace su escuelita, y tiene niños de kinder, de primaria y de secundaria. Así es. Pero sin recursos, hacen milagros. Milagros, de veras. Las escuelas de veras. están cayendo. Milagros, qué lástima que no te presenté por ahí algunas de las obras que hicimos en su tiempo, aunque fueron en 2013, pues hoy todavía están funcionales. En La Laguna construimos mucho, en San Pedro, en Torreón, en los municipios, en las comunidades más pequeñas, ahí es donde estuvimos metiéndole más recursos. Y los padres también con mucho apoyo los papás. Profe, y aparte de la docencia y la administración, aparte se da tiempo para el tema de asociaciones civiles y apoyar también a gente vulnerable. Cuéntenos sobre eso. La verdad es que como que eso le viene a uno de vocación, a lo mejor mi abuelo. Para esto provengo de una familia de muchos maestros. Mi abuelo fue Tomás López García, es el nombre de una escuela primaria aquí. Y de una calle en la colonia Universidad. Tomás López García. García. Bueno, él fue profesor en Hipólito, maestro rural en Los Lirios, fue profesor rural. Una tía también fue profesora rural. Un tío fue director general de educación normal a nivel nacional, Lucio López Iriarte. Otro tío, el que no fue profesor, pero fue militar, estuvo en el escuadrón 201, Leoncio 201. López Iriarte. De esa familia provengo. De parte de mis hermanos, todos profesores. El hermano más chico ahorita tiene un colegio particular desde preescolar hasta maestría en Colima. Ah, qué orgullo. Pero toda mi familia. Una vocación de sangre. Dedicados a la y desde luego de ahí pues pudimos partir aquí en Saltillo por grandes maestros también de servicio a la comunidad que tú conociste y conoces. Don Braulio Cárdenas Cantú, Gilberto Recio, Nicolás Sade, Yacomán, don Humberto Castillas, los fundadores del patronato de bomberos, ahí estuve con ellos. Que coincidentemente también eran rotarios. Exacto. Es más, de Rotary nace primero lo que es apoyar a bomberos y luego formar el patronato de bomberos. Y lo de Ciudades Hermanas también nace de ahí. Sí. Inclusive muchos de los protocolos que tenemos, el saludo a la bandera, el juramento a la bandera, pues vienen de Rotary. Vienen de Rotary. Profe, ¿a quién dedica usted todos sus triunfos, todos sus éxitos, toda su trayectoria? Obviamente a mi familia. Obviamente tengo una linda familia que Dios me ha permitido que esté cerca de mí, aunque tuve la pérdida de una hija, la más grande, Cintia, pero mis hijas actuales, los nietos, tengo 8 nietos, el más chiquito, por ahí mandé también una foto donde estoy, es ahorita el que me centra toda mi atención, pero es un orgullo, mi familia, hablar de mi familia es mi primer amor, mi amor completo, mi esposa, que me ha ayudado a formar esa gran familia. Todo lo que yo he hecho en la vida, pues yo se lo dedicaría a esta mi familia. Muy bien. Profe, el tiempo en la televisión es bien ingrato y se nos fue muy rápido. No, muchas gracias por permitirme su espacio, muy amable, es para mí un honor de veras. Un gusto tenerlo aquí. Muy amable, muchas gracias.